El día de hoy, el fútbol volvió a dejar un mensaje incómodo. Se entregaron los grandes premios individuales, el once ideal de año, los nombres de siempre. Pero Rafinha no apareció por ningún lado, ni en el mejor equipo del año, ni en la conversación por el Debes, ni siquiera como mención secundaria. Y eso dice mucho más que el fútbol, que es Rafinha. Porque mientras otros viven del foco, Rafinha vive del rendimiento, de asistencias, de goles, de sacrificio, de liderazgo. Será el jugador más constante del Barcelona y aún así sigue siendo invisible para el relato. Por eso, hoy vamos a tratar de responder la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo es posible que no aparezca ni siquiera en la conversación? Para entender esto, hay que entender primero que Rafinha es infravalorado hoy y siempre lo fue. Nunca fue el favorito de la prensa, ni en Brasil, ni en Europa, ni en el Barcelona. Rafinha nunca fue el niño prodigio, nunca fue la joya, nunca fue el fichaje galáctico. Es más, muchos hasta lo cuestionaron cuando llegó. Siempre fue el que llegó a base de trabajo, no de titulares, y el fútbol tristemente se premia más la promesa que la realidad. Rafinha vive un momento incómodo en el fútbol moderno, porque no es un extremo de lujo, es un extremo de esfuerzo. No vive del rating necesario, vive de la decisión correcta y no juega para hacer TikToks, juega para el resultado. Corre hacia atrás, presiona laterales, ayuda al mediocampo y vuelve a defender cuando el equipo se parte. Y eso no se mide en premios. Pero aquí es donde inicia verdaderamente el debate incómodo, ya que Rafinha tiene mejores estadísticas que muchos jugadores que hoy sí son conocidos, más goles y asistencias que Dembélé, más impacto directo que extremos de moda y más regulares que jóvenes talentos como Lamine Yamal. Pero hay un problema muy grave, y es que Rafinha no tiene marketing, y en el fútbol actual el marketing pesa tanto como el talento. Rafinha ganó la temporada pasada la liga con el Barcelona, una Supercopa, y llegando a las semifinales de Champions, donde él fue el protagonista de todo el torneo. En total, hizo 38 goles y dio 24 asistencias, algo que no se veía tal vez desde Messi en el Barça, pero eso es algo muy jodido de ver actualmente, ya que los premios no miden rendimiento, sino que miden la narrativa de la prensa. Y actualmente este Barcelona es un irregular, frágil y desordenado, y el único constante ha sido Rafinha, ya que Rafinha es el jugador más importante del Barcelona, así no lo quieran ver, porque cuando el Barcelona juega mal, cuando el rival presiona, cuando el estadio aprieta, cuando el contexto quema, Rafinha no se esconde, no baja la intensidad, no deja de intentarlo, no se borra del partido, y eso no lo hacen todos, y la injusticia con la comparación es constante, ya que vive atrapado en comparaciones injustas, que si no es tan vistoso como uno, que si no es tan joven como otro, que si no es talentoso como el otro, pero nadie compara su compromiso, su continuidad y su fiabilidad. Y en equipos grandes, eso es oro puro para cualquier entrenador. El Barcelona actual mide este paso con Rafinha, porque Rafinha pasó lesionado un buen tiempo, pero volvió, y volvió con goles, con trabajo y con lo que actualmente lo caracteriza, que es su fuerza mental. Actualmente los premios no se miden en rendimiento como les mencionaba, se miden en narrativa, y Rafinha no encaja en ninguna de ellas, ya que no es una joven promesa, no es un galáctico, no es un rebelde y no es alguien viral en redes sociales. Es constante y eso no vende, él solo juega al fútbol y eso tampoco vende, porque actualmente para ser valorado tienes que tener miles de clics en todos lados. El costo psicológico de esto será desgastante, porque haces todo bien y no te eligen, cumples siempre y no te celebran, sostienes al equipo y no te reconocen. Y aún así, Rafinha sigue, no se queja, no pide foco y no baja el nivel, y eso habla más que del carácter que tiene, habla de su fuerza mental para no sentirse despreciado. Incluso en su selección, Rafinha ha sido tratado como secundario, siempre hay otro nombre por delante, siempre hay otro talento, siempre hay otra apuesta, pero aún así cuando él juega, siempre cumple. Rafinha no es un problema, Rafinha es el problema del fútbol moderno, porque confunde talento con hype, confunden impacto con viralidad y le confunden la constancia con aburrimiento, cuando Rafinha probablemente nunca vaya a ganar otra vez un Balón de Oro, ya que estuvo en la sensación de que lo pudo haber ganado. Quizás
nunca esté en un once ideal, o tal vez nunca sea la portada de algo, pero hay alguien que nadie puede quitarle, que es uno de los futbolistas más fiables y completos del fútbol actual. Porque mientras el fútbol siga ignorando a los jugadores como él, seguirá premiando el ruido, seguirán premiando los clics y olvidando al que realmente sostiene el juego. Rafinha no está infravalorado por casualidad, está infravalorado porque el fútbol dejó de saber mirar fútbol y ahora solamente se enfocan en lo que creen que puede vender. Pero aún así, queda algo más profundo que explicar. ¿Por qué Rafinha nunca terminó de ser reconocido, ni por los premios ni por la narrativa? Y es que Rafinha nunca ha sido el proyecto del Barcelona, y en los clubes grandes eso pesa más que lo que parece. Desde su llegada, el Barça siempre ha tenido otros nombres a los que proteger, los jóvenes en la cantera, los fichajes estratégicos que hizo Laporta, o jugadores pensados como imagen del futuro. Y Rafinha llegó a rendir, pero nunca fue construido como símbolo, y eso lo condena silenciosamente, porque un jugador no es el proyecto, si no se le protege en el discurso, si no se le impulsa mediáticamente, y no se le perdonan los errores. Si Yamal es un buen partido, es portada, si el otro extremo decide hacer un buen partido, es el futuro, y si Rafinha hace lo mismo, es la obligación de él, y eso es desgastante mentalmente. El jugador que siempre tiene que demostrar una y otra vez es Rafinha, porque nunca juega con crédito acumulado, nunca juega con un margen de error y nunca juega con la paciencia alrededor. Y cada partido es un examen, es un doble error. Cada acierto se olvida más rápido y eso no le pesa a todos. Porque hay futbolistas que fallan 3 partidos y siguen intocables. Pero si el tipo llega a fallar uno, el debate vuelve a sonar. Y lo más irónico de todo esto es que si Rafinha jugara en otro equipo, sería mucho más valorado. En un equipo donde no haya tantas narrativas cruzadas, donde no cargue con comparaciones constantes, donde su trabajo se vea sin perjuicios. Rafinha sería considerado el líder, el jugador clave, el futbolista total. Pero en el Barcelona, todo el relato y la expectativa gira en torno a otro futbolista, el cual no es el futbolista que todos necesitan, pero Rafinha es el tipo de jugador que los entrenadores aman, que los compañeros respetan y que los equipos necesitan. Pero el público no celebra eso, porque no entra en once ideales, no entra en premios y no entra en debates de estrellas, aunque en todos los partidos importantes, él siempre aparecerá ahí, y tal vez sea un infravalorado por sus números, pero no tiene ese estilo ni ese perfil, es infravalorado porque él nunca fue el elegido, solo fue el que sostuvo cuando todo el proyecto tambaleaba, y el fútbol moderno rara vez premia a ese tipo de futbolista. Al final, la historia de Rafinha no es solamente la historia de un futbolista, es la historia de cómo el fútbol moderno decide a quién mirar y a quién no. Rafinha no necesita premios para validar su carrera, no necesita un once ideal para demostrar su impacto, no necesita portadas para justificar su importancia, porque mientras otros viven de la prensa, Rafinha vive del fútbol, corre como nadie quiere correr, aparece cuando el equipo se cae, cuando el contexto quema, y aún así el reconocimiento no llega. Tal vez porque el fútbol dejó de premiar al que sostiene y empezó a aplaudir al que brilla un instante. Pero cuando pasen los años, cuando se revisen temporadas completas y no solo clics, cuando se entienda quién estuvo siempre, Rafinha va a sonar ahí. No como el mediático, no como el más premiado, sino como el futbolista que nunca falló cuando el equipo lo necesitó. Y eso, aunque no haya un trofeo personal, no quita la grandeza que ningún premio pueda quitarle. Sin más, espero te haya gustado el video. ¿Qué opinas de la actualidad de Rafinha? Como nadie lo supo valorar, a pesar de haber hecho una temporada increíble. Te leo abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.